Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Sé que es muy controversial para muchas personas, porque se supone que queremos animar a la gente a creer en Dios, y estos temas a veces ponen nerviosos a muchos. Pero la realidad es que precisamente esta colección de enseñanzas va enfocada a que nuestra fe sea una fe inamovible. Y no tenemos miedo de poder decir, he dudado de Dios, porque las dudas no descalifican nuestra fe. Las dudas nos invitan a tener una fe más profunda. La iglesia y nuestros hogares deberían de ser los lugares más seguros para que nuestros hijos, para que nosotros mismos hagamos las preguntas más difíciles. Porque nosotros no tenemos un Dios distante, tenemos un Dios que cuando dudamos de Él, Él se acerca para darnos respuestas. Así que por ningún motivo, cuando usted se sienta desconcertado o que está dudando de Dios en alguna área, sienta que Dios lo va a rechazar. Al contrario, cuando usted y yo tenemos dudas de Dios, Dios quiere que nos quede bien en claro que Él sigue siendo Dios, que está sentado en el trono, que nos ama y que su respuesta es para nuestra bendición. Y yo sé que hay muchos de nosotros que tenemos preguntas difíciles. Sé que en algunas cosas, en unos momentos, hemos visto cosas en el caminar de la fe que nos han sacado de onda, o simple y sencillamente leemos la palabra y tenemos dudas en general. Y eso en el camino del Señor, amigos, es algo que nos va a pasar. Pero hoy quiero hacer hincapié en que sí, efectivamente, a veces dudamos de Dios, pero no me va a dejar usted mentir que la realidad de las veces no solamente dudamos de Dios, sino de hecho creo que todos podemos identificarnos que dudamos de nosotros mismos. ¿Cuántos han dudado de uno mismo? Quiero ver esas manitos. Creo que la gran mayoría de nosotros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque amigos, cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. Cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice la Escritura. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Se lo voy a leer de la versión amplificada. ¿Por qué razón cuando dudo de mí, estoy dudando de Dios también? Por esto, porque somos su obra maestra, una obra de arte, creada en Cristo Jesús, renacido de arriba, transformado espiritualmente, renovado, listo para ser utilizado para buenas obras que Dios nos preparó de antemano, tomando caminos que Él puso para que camináramos en ellos, viviendo la buena vida que Él preparó y preparó para nosotros. Hoy quiero hablarle desde este título que he puesto a este mensaje, que es enfrentando mis inseguridades. Enfrentando mis inseguridades. Me regala unos segundos para orar juntos. Señor, te doy gracias por tu presencia que sabemos que ya está aquí. Gracias por esos momentos tan deliciosos contigo en la adoración. Ahora yo te pido que tu Espíritu Santo traiga revelación, conocimiento, entendimiento a nuestra alma. Yo declaro que hoy enfrentamos aquello que nos hace sentir inseguros para darte entrada a ti, para confiar en ti. Tú no has terminado nuestra historia y creemos que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. Señor, te pido tu gracia para que unjas mis labios y comunique yo este mensaje de la manera más sencilla, más clara, para que lo pongamos por práctica y tengamos fruto en la semilla de tu palabra. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, y todo en Eje Global dice fuerte, dale un aplauso al Señor una vez más y vamos a iniciar. Ok, pongamos la pregunta, ¿por qué dudo de mí? Hace ratito estuvimos de acuerdo que hemos dudado de nosotros, no solamente de Dios.
Y ya lo conectamos, que cuando dudamos de nosotros, realmente estamos dudando de Dios. Pero, ¿por qué dudo de mí? ¿Por qué me encuentro en este encrucijada en mi vida constante de que mucha gente me anima, mucha gente cree en mí, pero yo dudo de mí? Y la razón es que dudamos de nosotros. O voy a ponerme en primera persona, yo dudo de mí porque yo conozco el yo que nadie ve. Conozco esa voz interna que constantemente me está hablando, ese juez que tengo que constantemente me está juzgando y me trae a mi presente las cosas negativas de mí y empiezo a dudar de mí. Y a veces no solamente soy yo, sino la gente que está cerca, de alguna forma saca de la nada las peores cosas de mí y me las recuerda o hasta me las restrega y me las impone. Y eso me recuerda qué tan malo, qué tan deficiente soy en muchas áreas. Esa voz también me dice que soy inseguro. Trae los pensamientos más críticos a mi mente. Me dice y me va narrando con lujo de detalles lo que he hecho, lo que he dicho, y termino con un gran desagrado hacia mi persona. Me doy cuenta que a veces no me gusta lo que digo. Y la gran mayoría de las veces no me gusta cómo lo digo. ¿Alguien se identifica con eso? Lo peor de todo es que dudo de mí. Porque yo sé que Dios conoce todas mis faltas, pero tampoco puedo engañarme. Yo también conozco mis faltas, mis errores y mi pecado. Y ojo, sé que me ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Me ama, pero no puedo imaginar por qué Dios me usaría a mí para poder avanzar el reino o establecer ayuda para otras personas. Hay veces que el poder decir dudar de Dios a mucha gente le da miedo, y hemos establecido en esos últimos domingos que eso no es un problema. Y decimos, ok, no dudo de Dios, pero yo sí dudo de mí, y te lo quiero refrescar. El problema de que dudemos de nosotros es que cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. Y si alguna vez te has sentido inseguro, si alguna vez te has sentido inadecuado, si alguna vez te has sentido insuficiente, este mensaje es para ti. Ahora, para todos los demás que se sienten seguros de ellos mismos, que son los campeones, los mejores, los más inteligentes de su clase, los exitosos, los que brillan en los momentos más difíciles, también te tengo buenas noticias. Dios también te puede usar a ti también. No hay problema, de verdad, Dios también te puede usar. Pero me he dado cuenta que Dios se especializa en usar a las personas que necesitamos su presencia, que necesitamos su poder para poder hacer su propósito. Me he dado cuenta que Dios tiene una gran atracción con estas personas que todos los demás desechan. Y verdaderamente yo creo que la gran mayoría de nosotros, me atrevo a decir todos, en algún momento hemos tenido este sentimiento de inseguridad, este sentimiento de insuficiencia, que no somos lo suficientemente buenos o que algo va a salir mal. Los nervios nos hacen a veces hasta hablar todo chueco o actuar de una manera incoherente, y es ahí donde reforzamos esta idea y este concepto. Decimos, no, definitivamente, si Dios quiere hacer algo increíble aquí en esta tierra, seguramente puede encontrar a alguien mejor que yo. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez en su caminar en Cristo, en la fe? Que Dios puede usar a alguien mucho mejor que nosotros. Quiero ver esas manitos. A ver, todo el team de inseguros. Gloria a Dios, aquí estamos. Y la razón por la cual decimos eso es porque somos realistas y decimos, a lo mejor yo no sé mucha Biblia, a lo mejor no me siento tan preparado para compartir mi fe con alguien más, o quizá yo no me siento
cómodo orando por alguien, y mucho menos en voz alta, y mucho menos me siento capacitado para ser líder de alguien. Y si no puedo con mi propia vida, ¿cómo voy a atender la vida de alguien más? O sea, se me hace incoherente. Pero la realidad es que ese sentimiento de inseguridad, de insuficiencia, nace porque sabemos lo que hemos hecho mal, y eso nos duele. Nos duele saber que nosotros nos hemos equivocado, que hemos pecado, y eso nos hace sentir descalificados. Nos hace sentir que se acabó, ya no hay más. Y de ahí sale esta duda personal de nosotros y más preguntas que nos formulamos y decimos: ¿por qué Dios usaría a alguien como yo si me he equivocado tanto? Amigos, la respuesta es porque Dios sabía exactamente lo que hacía cuando te hizo a ti. Te lo voy a decir una vez más, porque hoy voy a luchar contra ese verdugo que tienes en tu ser interior, que no cree que Dios puede usarte a ti. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te hizo a ti. Es más, yo quiero que hagamos algo. A ver, todo mundo haga sus bracitos así y abrácese. Y no se suelte. Y ahora así, abrácese como nadie lo ha abrazado, usted mismo. Y diga: Dios me ama. Soy una obra de arte. Soy amado por Dios. Soy increíble. Y para muchos puede soltarse. Ay, fue un momento muy bonito. Para otros fue como que: ajá, sí. Y si es muy tabasqueño, dijo: Y si fue a la feria toda esa semana, dijo: Porque nos cuesta mucho creer lo que Dios dice de nosotros. Pero te quiero recordar lo que la palabra. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que lo que dice la palabra de Dios de nosotros es verdad? Ok, veamos Efesios 2:10 una vez más. Mira lo que dice la Biblia. Porque somos su obra maestra, una obra de arte. Volteate con el de al lado y dile: mi ciela, soy una obra de arte. O sea, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Dice: creada en Cristo Jesús, renacido de arriba, transformado espiritualmente, renovado, listo para ser utilizado para buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo contigo. ¿Tú crees que esa situación difícil que pasaste fue para derrotarte? No, fue para que aprendiéramos algo que necesitábamos aprender, para que Dios lo pudiera utilizar para su gloria, tomando caminos que Él puso para que camináramos en ellos. A ver, esto va a romperle la teología del sufrimiento a muchos, viviendo la buena vida que Él preparó y preparó para nosotros. Esto no lo dice un libro de superación personal, esto es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Y si Dios lo dice, 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 amigo, eres la obra de Dios, la obra maestra de Dios, la obra de arte de Dios. ¿Sabes qué significa en el original esta palabra, la obra? Es la palabra poema, que nosotros conocemos como poema, y de ahí sale la palabra poesía. Dile al que está al lado: soy un poema. O sea, pero dile al del otro lado que como que lo necesita escuchar: soy una poesía.
Y esta palabra poema significa una creación con un propósito especial. Es una obra maestra. Admiramos esculturas, pinturas, arte que gente muy talentosa hizo. Y cuando las concluyen, dicen, esta es su obra maestra. Bueno, somos la obra maestra de Dios. Somos una obra de arte. Somos la declaración poética de Dios para el mundo. A lo mejor no te lo vas a creer, pero tú eres hermoso. Eres valioso. Estás diseñado a la medida que según la mano del maestro te construyó. Tu personalidad no fue una coincidencia. Dios te hizo con esa personalidad. Dios te hizo con esos rasgos tanto internos como externos. Dios te dio los dones. Pues es que yo solamente soy buena para echar pleito. Pues se necesita gente que sepa echar pleito para avanzar muchas cosas que no van a avanzar. Es que mi don es la necedad. Necesitamos necios que no quiten el dedo del renglón para hacer cosas que otros no van a hacer. Amigos, tienen los dones correctos. La mentalidad que Dios está depositando en tu vida no es coincidencia. Tienes el temperamento correcto. No me soporto. Dios necesita coléricos. Dios necesita sanguíneos. Alguien que diga, de aquí no me muevo y no me voy a mover. Y también Dios necesita flemáticos. Gente que sea a lo mejor con un poquito más de tacto y que hable más bajito y que sea shalala, shalala. Dios también necesita de esos. Es más, naciste en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en la ciudad adecuada. Sí, pastor, pero yo vengo de Villahermosa, donde viene la feria y la de Tacotal para hacer un show. Sí, de ahí. Pero ¿saben qué es lo que más me endiabla? Nacimos en la ciudad correcta, en el estado correcto, en el país correcto, en la latitud correcta, con la temperatura correcta. Amigos, a mí me encanta el frío, pero si Dios no me hubiera hecho nacer en un lugar lleno de calor, no tuviera el fuego que tengo. Dios no se equivoca. Somos la obra maestra de Dios. Así que cuando el enemigo venga y use tu voz interior y te diga, Dios no puede usarte, tú eres un desastre, y tú le vas a gritar, yo era un desastre, pero ahora soy la obra maestra de Dios. Yo era un caso perdido, pero ahora soy la poesía de Dios. Yo era alguien que no daba un peso a nadie por mí, pero Dios dio a su hijo por mí. Y eso es Biblia, eso es palabra de Dios. No es simplemente una onda para hacerte sentir bien, no. Dios siempre quiere que estemos en el lugar correcto, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto no es un más alto concepto de nosotros, esto es una verdad totalmente bien equilibrada. Dios te hizo con sus propias manos. Tu embrión vieron sus ojos. En la oscuridad del vientre de tu madre, Dios entretejió tu cuerpo, tu alma y tu propósito, tu camino, por donde tenías que andar. ¿Tú crees que la pérdida de ese bebé fue una coincidencia? No, Dios te entretejió ese camino. ¿Tú crees que esas traiciones fueron porque Dios se le salió de control la cosa? No, Dios necesitaba que pasaras por eso, porque te ibas a encontrar en el camino gente traicionada que iban a necesitar aliento, y tú, al salir y recuperarte de esa traición, ibas a dar aliento a aquellos que lo necesitaban. A Dios no se le va una. Entonces, ¿a quién Dios usa más a menudo? Y verás, tenemos un concepto que Dios usa a los perfectos, aunque no lo digamos, como que interiormente estamos programados para pensar eso, que Dios usa a la gente que no se equivoca, que Dios usa a los confiados. Pero la realidad es que en la Escritura y en los 66 libros de la Biblia vemos una narrativa completamente diferente.
Y vemos tipos de personas que Dios utiliza para hacer su voluntad y su propósito. Y amigos, lo primero es que Dios usa lo improbable. Sí, Dios usa lo improbable. En el momento que tú dices, es que es más probable que Dios escoja al de mi derecha o al de la izquierda que a mí, eres el mejor candidato para que Dios te use. Porque Dios le encanta, le fascina usar lo improbable. Hay una historia en la Biblia acerca de el rey más famoso, creo que de la historia de la humanidad, el rey David, antes de ser rey, por supuesto, en 1 Samuel capítulo 16. Y mira el valor que Dios pone, el estándar que Él utiliza para usar a alguien. Estaba el profeta Samuel, llega a casa de Isaí, el papá de David, porque Dios le dice que ahí va Él a mostrarle quién era el próximo rey de Israel. Dice, cuando llegaron, Samuel vio a Eliab, el hermano mayor de David, y pensó, ciertamente los ungidos de Jehová están aquí delante de Jehová. Mas Jehová dijo a Samuel, no consideres su apariencia ni su altura, porque yo le he rechazado. Y aquí viene, el Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Te lo voy a poner así. Dios está buscando cualidades que la gente pasa por alto. A lo mejor hay gente muy preparada, pero con un corazón torcido. Y Dios dice, prefiero agarrar al del corazón moldeable por mí que al que está preparado. Prefiero preparar al aquel que está dispuesto que yo lo use, que usar a aquel que piensa que puede solo. Dios está buscando cualidades que nosotros los seres humanos pasamos por alto. Allí estaba Samuel viendo la línea de los calificados. Y se paraba con Eliab, no. El segundo, no. El tercero, cuarto, 7 hijos tenía Isaí, mexicano, ¿va? Y no tenía Netflix, entonces ahí 7 le zampó a la esposa. Y cuando Samuel ya estaba a punto de rendirse, y le dice, oye, ¿no tienes otro? Y tenemos que entender lo que la Biblia nos dice poéticamente, y es que la realidad es que Isaí se echó una canita al aire, tuvo una aventura con otra mujer. Y en el adulterio nació David. O sea, un entenado. Y como le daba vergüenza, lo mandó lejos a pastorear ovejas. Y Samuel le dijo, Isaí, no tienes otro hijo. Es que Dios me dijo que era uno de tus hijos. Bueno, dice, tengo uno. Allá está vendiendo avena de Tapijulapa en la feria. Salchipaga allá por... Allá está saltando una tagada. Tráelo, vamos a ver, chicle y pega. Improbable. Pero te digo algo, Dios ama usar a aquellos que son ignorados por otros. Uy, Dios le fascina eso. Le fascina usar a aquellos que la gente ignora. Y si tú dices, es que pastor, usted no sabe cuántas veces me han rechazado. Mientras más te rechazan, más crece tu candidatura para que Dios se utilice. Para ser totalmente aceptado, tienes que ser totalmente rechazado. Ay, es que mis discípulos no me aman. Vas por buen camino. Ay, es que la gente no me soporta. Bueno, primero ve si no eres tan mala onda, porque cuando el río suena es porque el agua lleva. Pero de verdad hay veces que haces todo bien, eres una dulzura de persona, pero algo pasa que todo el mundo te rechaza. Y todo el mundo te rechaza. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Volviéndote a alguien improbable. Volviéndote a alguien que diga, la gente nunca se va a imaginar que al que voy a usar es al que ellos rechazan. La gente nunca se va a dar cuenta que lo que ellos ignoran es lo que yo más valoro. Así que eso que es que yo dudo de mí, es que Dios no puede, aparte todo el mundo me rechaza y nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Dios dice, a ti te voy a usar. A ti realmente es el que estoy buscando, alguien que yo pueda moldear en el corazón. Por eso no te lo digo para que lo tomes desde una herida. Te voy a decir esto para que lo tomes desde la parte de Dios.
No creas lo que dicen los demás de ti. Cree lo que Dios dice de ti. Porque tampoco se trata de que malditos perros me han tratado mal, pero yo y mi Dios vamos a conquistar el mundo. No, Dios te va a usar porque has sido ignorado, eres improbable. Pero ¿a dónde crees que te va a enviar? A los mismos que te rechazaron. Así que no te ofendas con ellos. Así que no lo tomes personal. Así que no le digas, te quiero dejar esto, lo que me digas. No te pongas en ese plan. Tú simplemente te rechazan, buenísimo. Un voto más para que Dios me use. Me ignoran, buenísimo. Un voto más para que Dios me use. Y cuando la gente dice, no, es que lo más seguro es que Dios va a usar al perfecto calificado, dice, no, voy a usar al que tú ignoraste, al que tú rechazaste, y lo voy a usar para que sea tu líder. Así que cuando quieras ignorar y rechazar a alguien, estás viendo a tu futuro líder. Dios usa lo improbable, amigos. Dios usa lo improbable. Pero lo segundo es que Dios usa lo inseguro. Y aquí entramos todos. Digo, amigo, ese es mi club. Digo, es que a veces somos tan inseguros. Y las hermanas se van a identificar con esto. Que te cambias 5 veces de ropa porque no te sientes segura con la que tienes. Y terminas diciendo la mentira más grande de todas: no tengo nada que ponerme. Y el closet está así. Y es parte verdad, parte mentira. Parte mentira porque tienes 20,000 ropas de Shane. Parte verdad es que con ninguna te sientes segura. Y es real, no tienes nada que ponerte, pero omites la parte que me haga sentir segura. Es una verdad. Pero te digo algo, Dios usa lo inseguro. Y hoy estoy usando un ejemplo banal que es pedazos de tela, pero trasladémoslo a cosas un poco más profundas. Somos inseguros para hablar con otros. Somos inseguros para tomar decisiones de calidad. Somos inseguros en cosas que nadie se imagina, pero lo somos. Y decimos, ¿cómo Dios va a usar a alguien que se le olvida el discurso el día de la elección de la flor? Yo creo que Dios va a usar a esa muchacha Huimanguillo. No se hagan, sí la vieron, todos vimos la elección, por el amor de Dios. Pero mira lo que dice la escritura y vamos a agarrar una historia. Esa historia es una de mis favoritas y es de un muchacho llamado Gedeón. Y esto creo que nos vamos a identificar más de lo que pensamos. Mira la escritura en Jueces capítulo 6, versos del 11 en adelante. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. Ese enunciado es una prédica solita que no me voy a meter. Para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor, o sea, es que lo leemos y a veces lo leemos como cuento, pero ¿quién se le apareció? A ver, una pregunta. Aquí vemos miles de personas. ¿A quién se le ha aparecido un ángel? Ok, estamos con audiencia correcta. Pero a Gedeón se le apareció un ángel y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Leemos esas historias y a veces pensamos que es parte del repertorio de Disney. Y leemos el ángel se apareció y pensamos una hada madrina. No, amigos, eso es real. Esto no es una fábula, esto es histórico, esto pasó, esto sucedió. La historia y el contexto es que Gedeón se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo porque estos madianitas les robaban todo. Todo. Cada vez que ellos querían salir adelante, venía este pueblo como langostas, dice la Biblia, y les robaban todo. Y había creado una identidad de inseguridad en ellos. Tan así que Gedeón estaba trillando el trigo en un lugar donde no se trilla el trigo.
en un lagar. El lagar es donde se machucaban las uvas. Es la comparación, es como si quisieras hacer un huevo estrellado en el pavimento que está caliente a las 2 de la tarde. Y tú dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer un huevo en la calle? Se hace en la estufa o se hace con leña, con donde hay fuego. Así es esta frase. Era tanta su inseguridad que estaba usando cosas que no eran para usarse de esa manera. Como nosotros, por nuestra inseguridad, empezamos a hacer cosas que parece que estamos locos. La inseguridad puede enloquecernos. La inseguridad de no saber si el que está al lado de nosotros nos ama puede enloquecernos. Ya voy a empezar a tocar callos. La inseguridad de no saber si estamos haciendo lo correcto, si estamos en el lugar correcto, nos puede hacer perder la razón. Los inseguros, sí. Esta gente que somos, que a veces nosotros mismos no creemos en nosotros mismos, Dios dice, a ellos los uso. Amigos, Dios usa a menudo lo inseguro para hacer lo imposible. Al más inseguro, como Gedeón, Dios dice, a ti te voy a usar para liberar al pueblo de algo que nadie va a poder hacer. Es imposible, pero a ti, el más inseguro, lo voy a utilizar. Y esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Ahora, lo que vemos en este llamado es que Gedeón tuvo una desconfianza. Se le aparece un ángel. O sea, por el amor de Dios. Yo no sé ustedes, pero si a mí se me aparece un ángel y me dice, Dios te escogió, guerrero valiente, yo primeramente me desmayo con mi hermana Juanita Balboa. O sea, yo digo, no, eso es demasiado. O sea, a mí me daría miedo que se me apareciera un ángel. Y lo que me diga el ángel lo creo, lo creemos, amén. O sea, lo creo completamente. Pero Gedeón, se le aparece el ángel. Gedeón, guerrero valiente, Dios está contigo. Y Gedeón dice, no creo. No, ¿cómo Dios me va a usar a mí, caramba? Y mira lo que dice el versículo 15 en Jueces 6. Jueces 6, 15 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo es posible que Dios lo llama de una manera sobrenatural? Y ojo, vamos a traducirlo a nosotros. ¿Cómo es posible que Dios constantemente, a lo mejor servicio a servicio, día a día en tu semana, en tu vida cotidiana, Dios te está diciendo que Él está contigo, que te ama, que quiere usarte, etcétera, etcétera, etcétera? Pero nosotros seguimos objetando y diciendo, Señor, creo que te equivocaste. A ver, creador del mundo, del universo y de todo lo conocido, te equivocaste conmigo. O sea, soy insignificante. O sea, no me queda la ropa. O sea, soy la persona más insegura. Creo que era con aquel persona que parece que por fuera es la persona correcta. A ella o a él tuviste que haber visitado. ¿Por qué no sucede esto muchas veces? ¿Sabe por qué? Porque nuestras inseguridades nos suenan más fuerte que la afirmación de Dios. A veces pensamos, es que si Dios me hablara audiblemente yo creería. No, se te puede aparecer un ángel, pero puede que tus inseguridades suenen más fuerte que la voz de Dios. Puede ser que tu trasfondo y tu contexto opaque y te haga objetar a Dios mismo que te está diciendo, te quiero usar a ti. Y yo me identifico con eso, porque, a ver, una pregunta, ¿a cuántos les gusta hacer sorpresas a la gente que amas? O sea, que lo preparas y quieres ver la cara de la persona cuando algo que no se esperaba, diga, ¿cuánto les gusta eso? Ahora, ¿a cuánto les ha pasado que haces la sorpresa, te esmeraste
y viene la persona que está celebrando o ocasión especial, cumpleañero, y abre y dice, y pone la cara como que, ¿qué es esto? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cómo te sientes tú que hiciste la sorpresa? Tú le quieres pegar a la persona. Y ¿qué te pasa si todo lo que hicimos, vieras todo que y me sales con esa cara? Bueno, lo bueno que Dios no es así. Porque yo imagino a Dios, Gabriel, ven acá. Bueno, no sé, algo así. Viaje de hombre, trillando trigo en un lagar. Ya sé lo que vamos a hacer para afirmarlo, para que vea que vamos en serio. Aparécetele. Así aparécetele, así en frío, paz, aparécetele. Y dile, Gedeón, guerrero valiente, dile que yo lo escogí. Dile. Ya. Bueno, y ahí va Gabriel. Gedeón, varón valiente, Dios te ha escogido. Y Gedeón, imagínate Dios. Si yo fuera Dios, digo, Gabriel, mátalo, vamos a buscar a otro. Y eso sucede en la vida ahora, actual y moderna. De repente Dios utiliza a alguien que no conoces y se acerca y te dice una palabra que tiene todo que ver con lo que estás pasando, pero tú dices, fue coincidencia. A veces Dios inclusive te hace ver programas en la televisión que a lo mejor no tienen nada que ver con la Biblia, pero te están hablando de tu situación. Dios está utilizando la reina del sur para hablarte. Y tú dices, mera coincidencia. O sea, somos tan inseguros que no estamos seguros que sea Dios que está seguro que quiere usarnos. Porque nuestras inseguridades suenan más fuerte que la afirmación de Dios. Y estamos con él, pero Dios. Ahora amigos, la verdad es que todos estamos en este barco. Yo soy agradecido con Dios que nos ha dado la oportunidad de poder estar con muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que admiro, que respeto, que son mis héroes y que algún día me gustaría ser como ellos. Y cuando estoy al lado de ellos, en un congreso, en un auditorio, y me toca compartir la palabra, y están sentados para escuchar, yo digo, voy a fingir que estoy enfermo para no predicar, porque y empieza la inseguridad y empiezo a sentirme insignificante, que no soy nadie. ¿Cuántos se han sentido así? Que no somos nada y que no sé qué cosas. Allá me había yo quedado en Tabasco sudando. ¿Qué hago yo aquí? Y empieza esa cantaleta, yo no pertenezco aquí, ellos son mucho mejores que yo, deberían de darle mi prédica a ellos. ¿Qué hago yo hablando? ¿Qué hago yo predicando? Porque te voy a decir una cosa, cada vez que Dios te llama, el diablo va a querer pararte. Y como somos inseguros, nos pega donde más nos duele. Nos empieza a dar en ese lugar que no queremos que nadie toque, y es nuestra autoestima. Y el enemigo empieza a decir, si tú ni hablas bien, si a ti se te traba la lengua, tú no estás listo, tú no perteneces aquí, ¿quién te crees que eres? Ni bueno eres, pero ni tu iglesia te recibe, ¿qué te van a recibir estos? Y uno está así de que... Pero en esas ocasiones de la inseguridad es el mismo Dios y su Espíritu Santo que me recuerda lo siguiente que te quiero decir. Y me dice, Rodrigo, di tu nombre a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Si Dios no quisiera usarte, el diablo no estaría luchando tan duro para pararte. Cada vez que tú sientes que el enemigo quiere atacar tu autoestima y tu seguridad, no estuviera levantando tanto polvo y tanta marea si no supiera que Dios te va a usar.
Así que en ese momento digo, pues bendigo la vida de mis héroes, pero me toca que Dios me use. Y ahí vamos, y que me traba la lengua, digo 20,000 cosas, pero Dios se manifiesta. Porque aprendí que Dios usa lo inseguro. Levante la mano los inseguros. Dios te va a usar a ti, 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 Dios te va a usar a ti. Mira que está a tu lado, Dios nos va a usar. Y eso es algo que tenemos que tomar la oportunidad. ¿Cómo? Sirviendo. Cuando empezamos a servir, Dios ahí empieza a formarnos, empieza a hablarnos. Pastor, pero yo servir, sí, tú y yo sirviendo. Esa debería ser nuestra respuesta. Pero yo, recuerda, cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. Y eso, hoy en el nombre de Jesús, va a cambiar para siempre. Entonces di conmigo, Dios usa lo improbable, Dios usa lo inseguro. Y tercero, con eso termino, Dios usa los fracasos. Entonces, una pregunta al aire, a lo mejor nadie va a responder. ¿Cuántos han fracasado? Para nuestra audiencia en internet, lo que acaban de escuchar es un número, pero en idioma tabasqueño. Solo las ecuaciones de trigonometría entienden el significa mucho, 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 mucho. Creo que todos hemos fracasado en algo. Hemos fracasado a veces en cosas grandes, hemos fracasado en cosas pequeñas. Quizá hemos fracasado en cosas personales, quizá hemos fracasado en cosas relacionales, quizá hemos fracasado en cosas de emprendimiento, o quizá hemos fracasado en cosas que prometimos que no iban a volver a pasar y volvieron a suceder. Quizá fracasamos que desde el inicio comenzamos mal. Y todo fue no cuesta arriba, sino cuesta abajo. Pero hay una historia en la Biblia que se me hace de no solamente la más emocionante, sino una que me pega mucho. Y obviamente mi personaje en la Biblia favorito es Jesús, ¿verdad? Y después de Jesús, el rey David. Pero hay alguien que yo admiro demasiado en la escritura, y es el apóstol Pablo. Y él es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar los fracasos, y los fracasos en grande escala. La Biblia lo menciona por primera vez en Hechos capítulo 8, versos del 1 al 3. Y miren cómo entra Pablo en la escena de la Biblia. De hecho, en ese entonces no se llamaba ni Pablo, se llamaba Saulo. Dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, fíjense, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea, Pablo mataba a cristianos. Era como la Santa Inquisición, era un terrorista de cristianos. Entraba a los hogares de ellos, los arrastraba, dice la Biblia, y los ejecutaba, tal cual narcoejecución de corrido hoy en día. No habían armas de fuego, pero habían lanzas y espadas. Los decapitaban, los empalaban con lanzas, los torturaban. Cuenta la historia que los amarraban a carretas con bueyes y caballos y los arrastraban por toda la cárcel hasta que se despedazaban. Ese era Pablo, ese era Saulo, perdón. Y lo peor de esta historia es que Saulo aquí, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Díganme si eso no es un fracaso. Pensar que lo estás haciendo por Dios y que realmente lo que estás haciendo es todo lo contrario que Dios quería que hiciera.
matando cristianos. Y un día en su camino a Damasco, en su caballo, en su orgullo, tiene un encuentro con Jesús. La historia cuenta que él cae del caballo, Jesús habla con él, lo deja ciego por 3 días, luego viene Ananías, ora por él, le confirma el llamado que Dios le había dicho en ese encuentro. Y después de ese encuentro con Jesús, inclusive su nombre cambia de Saulo a lo que hoy conocemos, Pablo. Y Pablo, como seguidor de Jesús, pasó muchísimas tribulaciones. Pablo, como seguidor de Jesús, terminó dando su vida por el evangelio. Es este asesino de cristianos que fracasó en su intento de hacer algo por Dios desde el inicio, que Dios se encuentra con él en su fracaso, le cambia el nombre y nos regala 13 cartas del Nuevo Testamento, con lo cual hoy podemos hacer iglesia. Pero la realidad es que Pablo se equivocó en su inicio, y se equivocó de una manera muy grande. Una equivocación es que entres a un salón de clases que no es el tuyo, pero otra equivocación es que mates a alguien. Pablo se equivocó a lo grande. Mi pregunta es: ¿será que te has equivocado con Dios alguna vez? ¿Será que te has equivocado creyendo que lo que hacías estaba bien, pero realmente estaba totalmente mal? ¿Te has equivocado de tal manera que quizá todos vieron tu equivocación? O quizá te equivocaste con Dios, pero nadie lo sabe, nadie lo vio, pero eso te pesa mucho más por dentro, porque no puedes darle la cara a Dios. Eso es lo que se siente. Te sientes hipócrita, te sientes malvado, te sientes un fracaso en la fe. Bueno, somos blancas palomitas al lado de Pablo. Imagínate, ahora voy a predicar del Jesús que yo estaba persiguiendo. Ahora voy a decirle a todos que el Dios por el cual yo pensé que estaba haciendo lo correcto y maté gente, ahora les voy a dar vida. ¿Quién iba a creer en él? Por eso los mismos cristianos lo odiaban. Por eso Pedro no quería nada con Pablo. Y todos, si saben, desde la primaria existe esto entre los seres humanos, que cuando nos cae mal alguien, hacemos nuestro grupito y decimos la famosa frase que en sanidad interior tenemos que trabajar mucho: tú no juegas, tú no. Todos los apóstoles, ¿sabes qué les decía a Pablo? Tú no juegas. 11 años preparándose Pablo, que tenía más preparación que todos los pescadores juntos. Pablo estudió con Gamaliel, que es el equivalente a Harvard el día de hoy. Hablaba 6 idiomas. Pedro, ni hebreo hablaba bien. 11 años ahí, y cuando se armaban los viajes misioneros, tú te vas a ir para acá, y Pablo, y yo, tú no juegas. Y así, hasta que un día Bernabé se apiadó de él y fue que lo llevó a un viaje. Pablo se equivocó, fracasó totalmente desde un inicio en querer hacer las cosas por Dios, como muchos de nosotros. Y es donde leemos cosas en Escritura, como en 1 Corintios capítulo 15 versos del 9 al 10, donde Pablo mismo expresa y dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero lo que sigue, amigos, lo cambia todo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón. Tesón es sinónimo de pasión, que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En el fracaso, lo que Pablo hizo y lo que todos deberíamos de hacer es confiar en Dios.
La palabra confianza, esta palabra confide, que etimológicamente se divide en de con, y fide de fe, con fe. Verás, la diferencia de la palabra de Dios y el evangelio a la superación personal es que en la superación personal y en la motivación te dicen, tú puedes, lo cual es fabuloso, tú puedes. Cree en ti, lo cual es increíble, cree en ti, por supuesto. Pero la gran diferencia a la palabra eterna de Dios es que yo aprendí en que la confianza real es cuando pones tu fe en lo que Dios dice de ti, no en lo que tú dices de ti mismo. Porque hoy puedo decir que soy más que vencedor, pero mañana voy a decir que soy insignificante. Pero lo hermoso de la palabra es que la palabra nunca va a pasar. Y si hoy domingo tú abres la escritura va a decir que tú eres una obra maestra. Y te duermes hoy domingo y la abres el lunes, y ¿sabes qué va a decir el lunes? Que sigue siendo la obra maestra de Dios. Y si la cierras el lunes y vas al martes, ¿sabes qué va a decir el martes? Que sigues siendo la obra maestra de Dios. Enfrento mis inseguridades, no con mi superación personal, no con palabras bonitas de YouTube. Supero mis inseguridades, las enfrento confiando en Dios, confiando en lo que Él dice de mí. Esa es la confianza real. Porque amigos, todos hemos tenido nuestros errores, todos hemos sido inseguros, todos hemos fracasado en alguna área. Y en la escritura está lleno de fracasos. Jacob, un mentiroso; Moisés, un asesino; David, un calenturiento; Jonás huyó de Dios; Elías se deprimió; Miriam, una chismosa; Marta, una ansiosa; Tomás tuvo sus dudas; Pablo mató cristianos. Pero ¿sabes cuál es el común denominador de todos ellos? Que Dios los usó a todos, porque confiaron lo que Dios decía de ellos. Por eso no dudes de ti tampoco. No dudes de ti, porque cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. El diablo te va a decir, no puedes. Tú no puedes marcar la diferencia. Pero Dios te dirá, tú puedes marcar la diferencia. El diablo te va a atacar y te va a decir, tú no eres nadie. Pero Dios te va a decir, tú eres mi hijo, mi obra maestra. Tú eres el Hijo de Dios, eres embajador del Altísimo, eres la obra de arte de Dios, hecho para buenas obras que Él ha preparado de antemano. Así que dile a tu vecino, deja de dudar de ti mismo. Cuando dudas de ti mismo, realmente estás dudando de Dios. Y amigos, la clave es esta. La clave es reconocer que todo viene de Dios, que somos no lo que nuestros buenos días nos dicen o nuestros malos días nos dicen. Somos lo que Dios dice. Y confiamos en lo que Dios dice. Cada vez que tengo el privilegio de compartir la palabra, hace ratito le dije a mi hijo, Rodri, ¿me puedes ayudar a presentar el viernes qué? Y practicamos un poquito. Y pude ver lo que nos pasa a todos, el nerviosismo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es un buen trabajo en presentar el viernes qué? O sea, lo agarré a quemarropa, déjenme decirles. Y cuando bajó le digo, ¿qué sentiste? O lo mecho es que la gente te queda viendo. Y es que de verdad están guapísimos, los amo, son bellos, pero ustedes imponen. Y porque tienen mucha hambre de Dios, entonces esa expectativa te hace que las piernitas te tiemblen, hace que se le lengua le trabe y que te cueste trabajo coordinar lo que estuviste preparando por días y semanas.
Pero aprendimos que qué bueno es la preparación, que qué bueno es el estudio. Pero aprendimos que esos 16 pasos de allá para acá, simplemente uno va diciendo: confío en ti, confío en ti. El mensaje me lo diste tú, las palabras las vas a poner tú, pero sobre todo la transformación la haces tú. Confiar en Dios. Y para todos aquellos que se sienten fracasados, inseguros, que dudan tanto y que sienten que lo más improbable en la vida son ustedes, te lo digo de parte de Dios: no eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que dijeron de ti, y no eres lo que piensas de ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eso es lo que realmente eres. Eres exactamente la obra que Dios hizo con sus manos. Hay gente mejor que tú y yo. Hasta pasé con huevo, como decimos acá. Pero Dios dice: yo no estoy buscando al mejor, estoy buscando al disponible. Yo no estoy buscando al más preparado, quiero preparar al que se deje usar. Yo no estoy buscando al más calificado, quiero calificar al que tiene el corazón correcto. Enfrentamos nuestras inseguridades con la confianza en Dios, porque, amigos, Dios prefiere usar a los que reconocemos que lo necesitamos para todo. Lo necesito para respirar, lo necesito para ser un buen esposo, lo necesito para ser un buen hombre, lo necesito para ser un buen padre, lo necesito para ser un buen líder, para ser un buen pastor, lo necesito para mi trabajo secular, lo necesito para ejercitar y cuidar mi templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, lo necesito para interactuar con los demás, lo necesito para construir mensajes que bendigan a la gente, lo necesito para todo. Y para todos aquellos que el enemigo ha sembrado la semilla que tu historia acabó, Dios no ha terminado tu historia. Dios no ha terminado la historia contigo. Y a lo mejor dices: es que usted no conoce mi pecado, usted no conoce mi fracaso. Yo no, pero Dios sí. Y Dios en su palabra me dice que Él no ha terminado contigo. Pero yo me alejé de la iglesia, me alejé del liderazgo. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado contigo. Y hoy es un día donde enfrentamos nuestras inseguridades con la confianza en Dios, con la confianza en Dios. Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4.